Hola. Realizada la presentación por parte de Héctor, vamos ahora a profundizar un poco sobre los contenidos que vamos a abordar durante el año a través tanto del trabajo práctico como de las clases teóricas, que muchas veces van a estar grabadas, como en este caso, pero tampoco descartamos la posibilidad de realizar dictados teóricos en vivo mediante Zoom o alguna otra aplicación. El taller. Como ustedes ya saben, el taller está conformado por 3 asignaturas: Introducción al Urbanismo, Análisis Urbanístico e Intervención Urbanística, que suponen una secuencia en lo que se refiere a los contenidos. Sin embargo, análisis urbanístico funciona un poco a modo de pivot, ¿no? De punto de encuentro entre las otras 2 asignaturas. En primer lugar, porque vamos a desarrollar y a profundizar principalmente en torno a algunos temas que ya han sido presentados de una manera introductoria, valga la redundancia, en Introducción al Urbanismo, pero también vamos a anticipar algunas cuestiones que van a ser desarrolladas el año que viene en intervención urbanística, tanto en lo que se refiere al trabajo práctico como en lo que se refiere a contenidos. Recomiendo, para hablar de los objetivos de la asignatura, empezar a indagar un poco en torno alrededor del programa que pueden descargar de la plataforma. No obstante, los distintos temas que vamos a ir abordando en la asignatura, a través de clases teóricas, a través de bibliografía que vamos a ir sugiriendo y a través también del trabajo práctico, se pueden englobar en 4 grandes objetivos. El primero, directamente relacionado con el trabajo práctico, es el de ejercitar las distintas etapas de un ciclo de análisis urbanístico. Un ciclo de análisis urbanístico que va a estar conformado por 4 etapas. La primera es la etapa de relevamiento. Este año, por las condiciones en las cuales tenemos que desarrollar el curso, obviamente la etapa de relevamiento no se va a poder realizar in situ con visitas de campo, por lo menos no en esta, entrevemos que no en este primer cuatrimestre seguramente, pero hay otras fuentes de información desde las cuales se pueden recabar datos. Tenemos el infomapa de la municipalidad, tenemos el Street View, tenemos el Google Earth, y además hay muchos datos que nosotros vamos a aportar en la plataforma Moodle con información del área. Esos datos obviamente necesitan un registro. Uno puede registrar datos que va relevando en fotografías, en planos esquemáticos, tratando de detallar alguna cuestión particular, o en planos ya más detallados, para lo cual vamos a usar un programa, que es el QGIS, que es un programa de sistema de información geográfica, donde se cruza un sistema gráfico con una base de datos, y que es un programa indispensable hoy en día en el trabajo urbanístico. La segunda etapa es específicamente la de analizar. Analizar, como ya lo ha anticipado Héctor en su introducción, se trata principalmente de descomponer la ciudad en sus distintas partes, ¿no? De ir separándolos aisladamente, analizar de manera aislada los distintos componentes que hacen a la forma urbana, sin perder, por supuesto, una visión de conjunto. Estos análisis también se van a ir plasmando en esquemas acerca, por ejemplo, del paisaje urbano,
de la legibilidad del paisaje urbano, esquemas que pueden hacer referencia a la conectividad que hay entre distintos barrios de un área a analizar, esquemas que hacen referencia a la organización, es decir, a la estructura que puede tener una ciudad o una parte de ciudad, o esquemas más precisos que hacen referencia, por ejemplo, a la accesibilidad a actividades de comercio cotidiano que puede haber en un barrio, o análisis acerca de las densidades edificatorias que puede haber en un barrio de la ciudad. Todo este trabajo de análisis se hace con una finalidad que es la de arribar a un diagnóstico, es decir, cuáles son las situaciones problemáticas que se pueden registrar en un área analizada. Esto es, problemas referidos al tejido, problemas referidos a servicios, problemas que pueden estar referidos al paisaje urbano, etc. Una vez realizado un diagnóstico es cuando empezamos recién ahí a proyectar. En el curso de análisis urbanístico no vamos a entrar directamente en cuestiones de proyecto, sino que lo que vamos a hacer es definir objetivos de intervención que van a ser retomados el año que viene en la asignatura Intervención Urbanística. El segundo objetivo es el de comprender las distintas escalas, actores y procesos que forman parte del espacio urbano contemporáneo. Esto, en primer lugar, implica tomar conciencia de que vamos a trabajar básicamente en tres escalas. La escala macro, que hace referencia a la escala metropolitana, a la escala regional, que tienen los procesos urbanos contemporáneos. La escala meso, que hace referencia principalmente a la escala urbana, a la escala de la ciudad, del municipio propiamente dicho, y finalmente la escala micro, que tiene que ver con lo vecinal, con lo barrial, incluso con la escala del peatón. Nosotros vamos a concentrarnos en el trabajo práctico, principalmente en las escalas meso y micro, pero sin perder contacto con la escala macro, esto es, en cómo se inserta lo micro y lo meso en el contexto de una extensión metropolitana. Por otra parte, también es importante que ustedes empiecen a percibir cómo estas distintas escalas coexisten en un mismo espacio. Por ejemplo, en un mismo espacio en donde se articulan de distintos modos estructuras que tienen una escala regional, con estructuras que tienen una escala de incidencia barrial u otras que tienen una escala de incidencia urbana. La otra cuestión es empezar a entender que la ciudad forma parte de un proceso. El psicólogo Ian McGilchrist sostiene que no hay cosas, que lo único que hay son procesos, y que lo que nosotros denominamos cosas, en realidad, son momentos congelados de un lento proceso. Bueno, cuando empecemos a analizar la ciudad, tenemos que tratar de alejarnos de esa mirada puramente objetual, que es propia, por otro lado, de la actividad arquitectónica, para empezar a entender lo que vemos, aún el estado de hecho, no como un objeto, sino como parte de un proceso. Un proceso que, por otra parte, no es el resultado de la acción individual de un proyectista, no es el resultado de la acción individual de un secretario de planeamiento o de un municipio, sino de una pluralidad casi inabarcable de actores, de distintas profesiones, de distintas clases sociales, de distintas edades, con distintas capacidades. La ciudad es resultado de muchas acciones. Los urbanistas somos un actor más. ¿Qué ocurre? Que tenemos un conocimiento técnico específico acerca del urbano, pero actuamos dentro de un sistema, de un proceso que se va conformando colectivamente.
El tercer objetivo que nos planteamos es el de reflexionar sobre algunos de los temas en torno a los cuales gira el debate urbanístico contemporáneo, en tanto son asumidos como representativos de los principales problemas que enfrentan las ciudades en la actualidad. Por ejemplo, cómo repercuten las nuevas tecnologías en la conformación de los espacios urbanos y en cómo vivimos y cómo percibimos dichos espacios. El problema de la sostenibilidad ambiental, entendido como un marco general dentro del cual vamos a discutir y vamos a pensar la ciudad. El problema de cómo articulamos de una manera armónica los desarrollos urbanos con los sistemas naturales. El problema de cómo gestionamos el crecimiento, esto es, la expansión de las ciudades, hasta dónde es conveniente seguir expandiendo las ciudades y cómo es conveniente expandirlas. El problema de la marginalidad urbana, entendido como un problema estructural en el marco de las ciudades latinoamericanas y también de otras regiones del mundo. La cuestión de la movilidad urbana, entendida como el emergente de un nuevo paradigma que implica una nueva forma de entender los espacios públicos, o más que una nueva forma, tal vez podríamos hablar de un intento por recuperar ciertos valores del espacio público tradicional que, según algunos autores, se han perdido en la ciudad contemporánea. El problema de la residencia, desde el punto de vista de las densidades y las tipologías más adecuadas para enfrentar la cuestión de la vivienda en distintos contextos urbanos. Y en definitiva, el problema de cómo construimos un concepto de calidad urbana consensuado globalmente, pero que sea aplicable en distintos contextos urbanos específicos. Y un último objetivo, tal vez el más difícil de lograr, es el de empezar a asumir la complejidad del espacio urbano en sus distintas escalas. Esto es, empezar a entender que la ciudad no se puede mapear, como muestra el gráfico de la izquierda, como un esquema arbóreo, donde desde una cabeza, desde un proyectista, se va gobernando el espacio urbano. El espacio urbano, como hablábamos antes, es el resultado de múltiples procesos que involucran distintos actores, muchas veces con objetivos encontrados, y si tuviéramos que trazar un gráfico de red explicando cómo se construyen las ciudades, nos encontraríamos con un gráfico más parecido al de la derecha. Esto es un gráfico que muestra un sistema complejo que como tal se autorregula y muchas veces también puede generar orden a partir del caos. Todos estos conceptos van a contar con un apoyo teórico en la bibliografía. Si ustedes recorren el programa de la asignatura, van a encontrar 4 textos que consideramos como nodales. Uno es el libro de François Asher, Los nuevos principios del urbanismo, que nos sirve para fijar un contexto para los desarrollos urbanos contemporáneos y para los nuevos enfoques desde el urbanismo. El libro de Ramón López de Lucio, Ciudad y Urbanismo, finales del siglo XX, trata sobre temas similares que el de François Asher, pero tiene una lógica más descriptiva,
con la cual los arquitectos y los estudiantes de arquitectura solemos estar un poco más familiarizadas y que en este sentido puede servir como un complemento al libro de Asher, ¿no? Como una ilustración de los conceptos que desarrolla Asher. El libro Ciudades para la Gente de Jan Gehl, que muchos conocerán porque ha estado en boga en los últimos años, que nos da parámetros acerca de la calidad urbana, sobre todo pensados desde la escala micro, ¿no? Y relacionados con la vitalidad del espacio urbano, con la sostenibilidad, con la seguridad y otros valores. Y finalmente el libro Guía Metodológica para el Análisis de la Ciudad Latinoamericana, de Liop Torné, que nos va a servir de apoyo principalmente para el desarrollo del trabajo práctico, en tanto va ofreciendo distintos tips dentro de una metodología para el análisis de la ciudad. Por supuesto que, dadas las condiciones en las cuales vamos a desarrollar nuestra actividad, esto es online principalmente, por lo menos durante el primer cuatrimestre se asume, hay otro texto que va a ser fundamental, que también está en la bibliografía, que es el del Sistema de Indicadores y Condicionantes para Ciudades Grandes y Medianas, que en conjunto con el libro de Gehl nos va a servir para establecer un punto de vista desde el cual analizar la ciudad. Para el trabajo práctico del año, este año hemos decidido adoptar un área de estudio que está delimitada al norte por calle 9 de Julio, al este por calle España, al sur por calle Amenábar, Ovidio Lagos y calle Rueda, y hacia el oeste por avenida Francia. Más adelante, y a medida que avancemos en el trabajo práctico, iremos profundizando acerca de las características de esta área. Lo que ya podemos anticipar es la de que es un área que presenta mucha riqueza en cuanto a la provisión de equipamientos, de espacios verdes, y también mucha riqueza en cuanto a las variaciones que presentan los distintos sectores de tejidos residenciales. En líneas generales, el trabajo se estructura en 3 fases. Una de reconocimiento, que consta de 2 etapas, una de análisis, que va a ocupar una mayor centralidad en el desarrollo del práctico, que consta de 3 etapas, y finalmente, para terminar el año, la instancia de diagnóstico, donde vamos a llegar a un estado de situación del área de estudio y finalmente a fijar objetivos de intervención que van a ser retomados en el curso del 2021 de intervención urbanística. Hoy vamos a lanzar la etapa 1, esto es la estructura visual, que a lo que apunta es a que ustedes tengan un primer reconocimiento, en cierto modo preanalítico, del área de estudio. Para eso nos vamos a basar en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de un libro que ya conocen de Introducción al Urbanismo, que es La imagen de la ciudad, de Kevin Lynch. En ese libro, Kevin Lynch desarrolla un sistema que nos permite entender y que nos permite mapear el modo en que nosotros percibimos el espacio urbano. Lo que sostiene Lynch es que al recorrer una ciudad nosotros recibimos una infinidad de estímulos visuales que necesitamos simplificar, que necesitamos reducir para poder orientarnos y para poder operar sobre el espacio urbano. Y él dice que nosotros reducimos esa cantidad de estímulos a 5 grandes elementos, que son los que nos permiten orientarnos en la ciudad y comprender el espacio urbano.
estos 5 elementos son sendas, que son los principales canales o las principales vías por las cuales nos desplazamos, bordes, que son situaciones lineales que están marcando un cambio de fase, que algo termina o que algo comienza, una interrupción. Hay sectores, que son áreas de la ciudad que presentan características distintivas, homogéneas, y que hace que se puedan diferenciar del entorno urbano. Hay nodos, que son situaciones puntuales en donde se producen concentraciones de personas, y hay mojones, que como la palabra lo indica, son elementos de la ciudad que nos permiten orientarnos, que se destacan del entorno y que nos sirven como elementos de orientación. Lo que les vamos a pedir que realicen en esta etapa es básicamente un mapa de la estructura visual del área de estudio. Como no van a poder recorrer el área debido a la pandemia que estamos viviendo, lo que les vamos a pedir es que hagan un uso un tanto heterodoxo de estos conceptos de Lynch, es decir, aplicar estos conceptos para un reconocimiento del área basado en Google Earth y en Street View, es decir, en aquellas fuentes sobre las que vamos a operar durante este periodo de tiempo. Bueno, la formulación del trabajo práctico ya la pueden descargar desde la plataforma Moodle. Cualquier duda que tengan, sugerimos que la canalicen a través de Facebook o a través del mail de la asignatura. Por ahora vamos a tratar de simplificar la cuestión y manejarnos con estos medios. Y bueno, aquí podemos cortar por ahora y pasar a un segundo video en donde vamos a intentar sintetizar la gran pregunta: ¿qué es lo que entendemos por análisis urbanístico?